Vamos a continuar con nuestra serie Viviendo el propósito de Dios. Este es el tema número 12 de esta serie. El tema de esta mañana: bajo las condiciones de Dios. Bajo las condiciones de Dios. Hermanos, las mayorías de las promesas de Dios son condicionales. ¿Ok? La mayoría, si no es que decir todas. Aún la salvación es condicional. No es como tú piensas. Este es el problema del ser humano, que piensa que porque hace ciertas cosas se va a ir al cielo. Pues te voy a decir algo: no es lo que tú creas, es lo que Dios dice. ¿Ok? Y Dios no se va a adaptar a tu pensamiento. Tú tienes que adaptarte al pensamiento de Dios. Y eso es algo que al ser humano le cuesta, porque pues, ellos sacan sus argumentos, como dice la palabra en Romanos, ¿no? Profesando ser sabios, o sea, se hicieron necios, es tratar de lidiar con Dios. La Biblia dice que tratar de contender con el Creador es alguien necio. O sea, que tú te sacas tus argumentos pensando que Dios te los va a aceptar. Entonces, casi todas las promesas de Dios son condicionales. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, que para que lleguemos al punto del propósito de Dios, hay condiciones. ¿Ok? Dice ahí, Génesis 43:8. Entonces Judá dijo a Israel, su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiésemos detenido, ciertamente hubiésemos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así sea, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Bien, hermanos, para acercarnos a Dios hay condiciones. Una de las condiciones para que Dios te hable es que tengas comunión con Él. Porque muchos dicen: Dios me habla. ¿Y cómo? Una de las condiciones para que Dios te hable es que leas la Biblia. Eso es lógico. Esa es la mayor fuente donde Dios te va a hablar. Entonces, ¿cómo es que Dios te habló si nunca lees? Y fíjate, principalmente los que están alejados así de Dios, que rara vez vienen a la iglesia, Dios les habla. Dice: yo no entiendo cómo es eso. La verdad, no lo entiendo. Esta es una de las condiciones que tienes que cumplir para que Dios te hable. Otra de las condiciones que debes de cumplir para que Dios se revele a ti es que ores. Tengas una vida de oración. Entonces, Hebreos 4:1 dice esto. Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí hay una promesa. La palabra es provechosa. Dice, la palabra es viva y eficaz, aquí en Hebreos 4:12. ¿Cuál es la condición para que la palabra aproveche tu vida? La condición es que tengas fe. Es que creas lo que estás leyendo, creas lo que está ahí escrito. O sea, tú puedes recibir muchas prédicas, puedes escuchar muchos audios, pero mientras no tengas fe, no va a pasar nada. Al contrario, lo que va a pasar es que te vas a endurecer. Te vas a volver insensible a la voz de Dios. Te vas a volver insensible. Entonces, hermanos, las promesas de Dios, hay un ingrediente principal para acceder a ellas, y es la fe.
¿Ok? Ahora, vamos a ver otra parte del trato de Dios. En Génesis 43:1, vamos a ir ahí, vamos a empezar a estudiar un poco ese pasaje. Y te voy a enseñar un principio de Dios aquí. Dice ahí, el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. La ley divina es esta, hermanos. Después de una grave tribulación, sigue la mayor gloria. Esa es la ley divina. Después de una grave tribulación, sigue la mayor gloria. Es decir, hermanos, cuanto más grave sea en nuestra vida la tribulación, tanto más grande será la gloria. Dios siempre actúa así, hermanos. Ve a Job. Le quitó todo. ¿Y después cuánto le dio? 7 veces más. Dios siempre, después de una grave tribulación, sigue la mayor gloria. Pero para que esto se cumpla, hay condiciones. Hay condiciones. Una de las condiciones es que debemos hacer lo que Él nos ha mandado. O sea, hay muchas gentes que sufren, pero no cambian. No cambian. Entonces no pueden esperar la gloria porque no han hecho lo que Dios les está pidiendo. Para que lleguemos a la gloria, hermano, necesitamos cambiar y hacer lo que Dios nos ha dicho. Hermanos, los 7 años de hambre, que son las 7 vacas flacas, nos hablan de la grave tribulación a su pueblo. Y date cuenta, otro ejemplo, de que después de una gran tribulación viene la gran gloria. 400 años o 430 años en Egipto, esa es una gran tribulación. Y después, ¿qué vino? La conquista de Canaán, la gran gloria. Hermanos, en este mundo es una gran tribulación. Ya no se puede vivir en paz aquí. Tienes que andar cuidando que no te roben lo que te compraste con tanto esfuerzo. Te tienes que cuidar de los secuestradores, de la gente envidiosa. No se puede vivir bien. Y todo lo que esos hombres de los partidos políticos dicen, el 80% es mentira. Porque muchas de esas cosas que ellos dicen no están bajo su control. No se puede vivir. Entonces estamos viviendo en una tribulación. ¿Cuál es la mayor gloria? La eternidad. La pregunta es, ¿vamos a estar ahí? ¿Vamos a estar en la eternidad? ¿Sabes de qué depende? De que tengas fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, fe, no se pierda. ¿Qué es creer? ¿Que vengas a la iglesia? No, eso hasta el diablo lo hace y no se va a ir al cielo. ¿No dice la Biblia, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Los demonios también creen? Y tiemblan. ¿No? O sea, los demonios se han visto a Dios y tiemblan. O sea, el hecho de que vengas aquí no quiere decir que te vas a ir al cielo. ¿Qué es creer? Dice la palabra, o Cristo dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué es creer? Guardar sus mandamientos. Guardar su doctrina, perseverar en la doctrina. Esa es la condición, hermanos. Esa es la condición. Por eso en aquel día, cuando digan, Señor, yo vine a la iglesia, el Señor le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, ¿para qué sirve muchas veces las cosas malas que vienen a tu vida? Dios te quiere bendecir. O sea, detrás de toda prueba, hermanos, hay una bendición. Detrás de toda prueba, detrás de toda tentación hay una bendición. Sí, vences. Si vences, hay una bendición detrás.
Pero si no vences, hermano, lo que va a pasar es que vas a seguir en tu miseria. Y se vuelve a repetir otra vez. Vas a llegar al mismo punto donde te equivocaste, para ver si ahora sí aprendiste. Y si pasas la prueba, hay una bendición detrás. Por eso Dios permite estas cosas, para ver dónde está tu corazón. Entonces dice, voy a leerlo en la Biblia de las Américas, ese pasaje 43:1. La escasez de alimentos seguía muy grande en el país. Y cuando se acabó el trigo que habían traído de Egipto, su padre les dijo, vuelvan a comprarnos un poco de comida. Hermanos, así pasa con muchos hoy en día. Vienen una vez y Dios les da trigo. Hay gente que así viene por temporadas, ¿no? ¿Y sabes qué es eso? O sea, por un periodo de tiempo. Están mal en el mundo, hacen sus cosas, les salió mal el negocio, se les cayó y vienen a Dios. ¿Y sabes qué hace Dios? Los consuela, les da un poco de trigo, pero después se vuelven a ir. ¿Sabes qué va a pasar? Se les va a acabar. Sacian su hambre momentáneamente, pero eso tarde o temprano se va a acabar. ¿Qué hacer para que no se te acabe el pan? Permanecer. Permanecer. ¿En qué? En la doctrina, no en una iglesia, en la doctrina. Tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo. Ahora, vamos a ver varios puntos del segundo viaje de sus hermanos a José. A ver, viene una pregunta aquí. ¿Con qué actitud crees que irían de regreso? A ver, te voy a hacer un recuento. En su primer viaje llegaron, José los reconoció y les habló ásperamente. O sea, como si fuera su enemigo. Dice, no, ustedes son espías. No, Señor, no somos espías. No, mira, es que somos 12 y uno no parece y el otro se quedó en la casa. Y nuestro padre pues ya es viejo allá en Canaán. No, ustedes son espías porque me están mintiendo. Ustedes no tienen un hermano, ¿no? Sí. Ah, bueno, aprisiono a uno y mientras no me traigan al otro hermano no lo voy a sacar. Les dio el trigo, les devolvió su dinero, lo encontraron, regresaron a su padre. ¿Tú piensas que querían volver? Fíjate el pensamiento es, si no volvemos con nuestro otro hermano va a morir. Y nosotros vamos a morir de hambre. Mi papá no quiere dejarlo ir. Y aparte de todo, nos va a tildar de ladrones, porque nos debo el dinero. Está la situación complicadilla, ¿no? Es como aquel hijo que ya va tarde a su casa y no quiere tocar el timbre porque sabe que su padre o su madre le van a poner una regañiza. No quiere entrar a la casa porque sabe que la debe. Hermanos, qué difícil es desaprender que aprender. Es más fácil enseñar a alguien nuevo que apenas está conociendo el Evangelio que enseñarle a alguien que ya conoció y que tiene que dejar ciertas costumbres. Hermanos, es bien difícil, en serio. O sea, gente que ya conoció un tiempo y le dice, no, mira, ahora tienes que hacerlo de esta manera. No, pero lo anterior funciona. No tienes que desaprender eso. Hermanos, es bien difícil. ¿Por qué? Porque viven de las glorias pasadas, de lo que hicieron, a dónde fueron, lo que vieron, de lo que saborearon, pero no saborean lo nuevo. Siguen con el pan mohoso, el pan que ya se agusanó. Hebreos 5:11, vamos a ver ese pasaje. ¿Qué tenían que hacer el pueblo de Israel cuando iban por el maná? ¿Lo recuerdas? Tenían que tomar maná para cada día. Si tomaban de más, ¿qué pasaba con él? Se agusanaba. Así viven mucho, con el pan agusanado. No es que yo antes estaba en la alabanza, yo antes estaba con los niños, no, antes yo estaba en un movimiento de marchas de gloria, no, fue tremendo. Bueno, eso fue lo que hiciste. ¿Qué estás haciendo ahorita? A mí no me interesa dónde estuviste, dónde estás ahora. No vivas de tu pan agusanado.
¿Dónde estás ahora? ¿Estás en Cristo? Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido, hermanos? Mira, hay cosas que ya deberías saber. Por si sabes lo que es la justificación, la santificación, la glorificación, sabes lo que es la expiación, la reconciliación, la redención. Sí sabes todas esas cosas. Esos son los rudimentos primarios. Los rudimentos primarios es cómo se es salvo, por las obras o por la fe, ¿no? Tienes que saber cosas como ¿por qué era necesario que Cristo se encarnara? ¿Por qué era necesario que Cristo llegase a la cruz? ¿Por qué era necesario que Cristo resucitara? Esas son cosas primarias, ¿eh? Si no te las sabes, eres un niño que todavía le falta conocer. Y me refiero a un niño, o sea, no estoy hablando de gente que apenas acaba de llegar, eso es obvio, ¿no? O sea, cuando acabas de llegar, pues sí es obvio, estás creciendo. Pero si ya tienes 3 años y no sabes eso, algo está pasando en tu vida espiritual, que deberías crecer. ¿Quién es un maestro? Una de las características de un maestro es que siempre está aprendiendo. Un maestro no es el que lo sabe todo, siempre está aprendiendo. Siempre hay algo nuevo que aprender. Ese es un maestro. ¿Sabes que aún los que tienen doctorado tienen que hacer un postdoctorado después porque tienen que actualizar su conocimiento? Ese es un maestro. ¿Por qué los cristianos hebreos no habían llegado a ser maestros? Lo que dice ahí, porque se habían hecho tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? Que pensaban que ya lo sabían. Que pensaban que ya lo sabían. ¿Piensas que ya lo sabes? Ah, eso ya lo vi. No, ¿quién no se sabe la vida de José? ¿Piensas que ya lo sabes? Te estás haciendo tardo para oír porque no quieres aprender. Y todo aquel que participa de la leche, dice versículo 13, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué significa? Uno de los matices de alguien que es niño es que utiliza la palabra como pretexto. Saca un verso y lo utiliza como un pretexto. Eso es de un niño. Porque o no eso hacen tus hijos. Ponen pretextos tan tontos. No es que mi amiguito lo hace, yo también. Entonces le dices tú como papá, entonces si él se avienta de un barranco, ¿tú también? Bueno, no, tampoco. Es que pones tú una excusa tonta. ¿Por qué no vas a la escuela? No, porque pues yo pienso que no nací para estudiar. Es una excusa tonta. Porque la verdadera razón es que eres flojo. ¿Te das cuenta? Entonces, un niño espiritual hace lo mismo. Saca la Biblia y te saca un razonamiento de un niño. Entonces, alguien que ya es maduro, que entiende un poquito más, se ríe, que dices, ay. O sea, sacas un verso fuera del contexto y haces un pretexto, ¿no? Que me dijo un hermano, así en broma, pero hay varios que lo piensan así. A ver, ¿dónde dice la Biblia que haga yo un manual? ¿Dónde dice la Biblia que harás un manual para el instituto? ¿Dónde dice? Ese es de un niño, ¿eh? ¿Sabes cómo le respondí? Sí dice. No dice que uno de los nombramientos del rey, cuando tengas rey, una de las cosas que tendría que hacer el rey era copiar a mano toda la ley. Es una de sus responsabilidades. ¿No dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes? No, pues que sí, te toca escribir la ley a mano. No, pero no dice tal como ya ves, eres un niño. Eres un niño, sacas un razonamiento, ¿no? A ver, ¿dónde dice la Biblia que tengo que hacer un reporte? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Te das cuenta? O sea,
sacan esos tipos de razonamientos. Son niños. Pero el alimento sólido, dice ahí, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, una de las características de los maduros es que disciernen. Disciernen. ¿Qué es discernir? Separar. Hay cosas que son espirituales y hay cosas que son terrenales. ¿Okay? Pero el niño no sabe discernir eso. Una de las cosas donde se ve mucho la niñez es la comida. Es que la Biblia dice que no hay que comer cerdo. Ay, yo me siento condenado, mejor no. Está bien, yo no me opongo a eso. O sea, si no quieres comer, está bien, yo no te juzgo. En serio, no haces pecado. Pero hay que discernir. Cristo dijo, nada de lo que entra en el hombre lo contamina. Nada. O sea, hay cosas que son para el cuerpo y otras cosas que son para el espíritu. Hay que discernir esa parte. O sea, hay gente que se abstiene del cerdo, pero no se abstiene de los celos. Hay gente que se abstiene del cerdo, pero no se abstiene del odio. ¿Qué será más perjudicial para tu espíritu, si disciernes? ¿Qué será más? Un maduro tiene que identificar eso. Un niño no lo hace, porque es niño. Entonces seguimos, Génesis 43, 2. Entonces, hermano, Dios te quiere enseñar cosas nuevas. Pero si no dejas lo viejo, ¿cómo aprenderás lo nuevo? Si no dejas el vino viejo, ¿cómo aprenderás el vino nuevo? ¿Cómo? Si sigues viviendo de lo que hiciste hace 10 años. Sí, eso es hace 10 años. Yo te pregunto, del tiempo que tienes de cristiano, ¿has crecido en tu conocimiento bíblico? ¿Cuánto conocías hace un año? ¿Conoces más? ¿Has crecido? ¿O sigues pensando que ya te la sabes? Si sigues pensando eso y conoces lo mismo que hace un año, eres un niño. Te falta crecer. Te falta crecer. Tienes que crecer. Hermanos, no es si quieres, es una obligación. O sea, tú dejarías que si tu hijo tuviese 10 años y estuviese bien chaparrito y todavía tomaran mamila, ¿dirías que es normal? No, no es normal. Pues lo llevas, no sé, al hospital a ver qué tiene. O sea, es lógico que tiene que dejar el biberón y empezar a tomar en vaso. Entonces, es lógico, hermanos, que si tú ya tienes 3 años aquí, pues yo creo que ya deberías tener un poco de discernimiento. Pero a mí me sorprende que hay varios que en cosas que son tan simples parecen niños, en serio. Cuando yo me entero digo, no puede ser. ¿Cómo razonan de esa manera? Pero eso habla de su verdadero crecimiento, que aunque están aquí no están creciendo, tienen una enfermedad espiritualmente hablando. Entonces dice, continuamos ahí, Génesis 43, 2. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Entonces respondió Judá, diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Ahí está la condición. ¿Cuál condición era? Tenían que llevar a Benjamín. Es decir, si no llevaban a Benjamín, ir a Egipto sería un viaje inútil, porque esa era la condición. ¿Cuál es la condición para que disciernas el reino de Dios? Te lo voy a leer. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué hay gente que no discierne la Biblia? ¿Por qué? No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Esa es una condición, ¿eh? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ver significa no puede percibir el reino de Dios. Hermanos, así como nosotros para movernos en este ámbito, tenemos 5 sentidos, ¿no? La vista, el tacto, el gusto, el oído. Entonces, con eso nos movemos aquí. Bueno, para movernos en el ámbito espiritual, también tenemos 5 sentidos. Necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Con qué oídos? Con los oídos espirituales. Necesitamos discernir. ¿Con qué ojos? Con los ojos espirituales. Necesitamos palpar las promesas de Dios. ¿Con qué tacto? Con el espiritual. Entonces, ¿cómo puedes desarrollarte en el reino de Dios si no has nacido de nuevo? O sea, estás muerto. Es imposible. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí te das cuenta su discernimiento, su sentido de la vista espiritual, ¿cómo estaba? Muerto. No distinguía, no entendía. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que es nacido del agua, de que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu. O sea, como la carne, nos desenvolvemos aquí con 5 sentidos, pero en el espíritu no se puede utilizar la carne. Tenemos que utilizar el espíritu. Esa es la condición. ¿Cuál es la condición? Nacer de nuevo. ¿Te das cuenta? Casi todas las promesas de Dios son condicionales. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? O sea, que el que no la pide, pues no recibe. Es tan sencillo, ¿verdad? Para los que son espirituales. Porque los que no son espirituales leen eso y no lo entienden. Porque para el terrenal esas cosas son locura. Por eso, hermanos, hay muchos que se esfuerzan, tienen actividad, celo, fe, fidelidad, y a pesar de esto no miran el rostro de Jesús. Otros más se aferran a algo, y es por eso que no ven a Jesús, porque Jesús les ha pedido su Benjamín. El Señor quiere que tú le entregues algo, a lo mejor tu tiempo, tu juventud, tus fuerzas, pero entre más te resistas no puedes ver el reino de Dios. Mira, José decía, no veréis mi rostro si no traes a tu hermano. ¿Y sabes qué decía Jacob? Yo no quiero darlo, no quiero que se vaya. Así hay muchos, anhelan fervientemente ver a Jesús. Tienen hambre y sed de su santidad y de su pureza, pero se siguen aferrando a una vida que ya no tiene sentido. Romanos 7:18. Dice, fíjate, aquí está hablando Pablo, está hablando de la lucha que todo cristiano tiene. Está hablando de la lucha que todo cristiano tiene. Todos como cristianos tenemos una lucha interna. ¿Has tenido esa lucha de que te dicen, te necesito mañana temprano, porque vamos a hacer unas cosas dentro de ti? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ahí está el otro. Además el otro ni viene temprano. ¿Yo por qué? Es una lucha. Pero hay otra parte de ti que te dice, ven,
Si te lo dice a ti es porque te tiene confianza. Entonces la otra parte de ti, no, pero no, es que es injusto. ¿Tienes esa lucha? Esa lucha cuando tu mamá te dice, ve por las tortillas, y tú dentro de ti, ¿por qué yo? Yo no quiero ir. Y otra parte te dice, no, tienes que obedecer a tu papá, a tu mamá, tienes que obedecer. Y otra parte dentro de ti, no, pero no, yo no quiero. No, ¿por qué? No me entiende. ¿No ve que está viendo mi programa? Está pasando Dragon Ball aquí, no, y tengo que dejarlo por ir a las tortillas. Que se espere tantito. ¿Tienes esa lucha? Es normal. Ese versículo 18, Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Te ha pasado que vas a entrar a la escuela y no, ahora sí le voy a echar ganas? Ahora sí. Vas a ver, mamá. Ahora sí. Vas a ver que sí, mamá. ¿Qué pasó con ese entusiasmo con el que entraste? Sí, el bien está en ti, hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sabes dónde está tu mayor enemigo? Aquí en tus miembros. Tu carne es tu mayor enemigo. Recibes tu salario y dices, no, ahora sí ya no me lo voy a gastar. No, recibes tu quincena o recibes tu dinero de tu esposo, mujer, y a ti te encantan los zapatos. Te encantan los zapatos. Tienes 50 pares ahí metidos, pero te encantan los zapatos. Entonces ya dijiste, no, ya no necesito zapatos, ya tengo ahí muchos. Pero llegan con el catálogo otoño-invierno. ¿Verdad? Y luego, nada más le voy a echar la ojeadita. Nada más. Lo abres. Ay, estos me gustaron. ¿Cuánto cuestan? 700. Ay. Y te dice tu esposo, pero esposa, ya tienes unos. Ay, pero estos son azules. Yo los tengo cafés. Y no combinan con el traje que me compré apenas. No combinan. El hacer el bien está en ti. Pero no, a veces no lo haces. No lo haces. ¿Ah? Y si hago lo que no quiero, dice el versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No significa que él no sepa nada. Significa que Pablo reconoce que hay una fuerza a veces superior a la ley de su mente que lo jala al pecado. O sea, lo ponemos así. ¿Tú enseñas a tu hijo a mentir? No, le enseñas a decir la verdad. ¿Tú le enseñas a comer mal a tu hijo? No, le enseñas a comer bien. ¿Le enseñas que se vista mal? No, le enseñas que se vista bien. ¿Tú le enseñas que no se bañe? No, le enseñas que se bañe. ¿Tú le enseñas que se rebele? No, le enseñas que se someta. Entonces, ¿por qué agarran eso? Porque aflora su pecado. Todos traemos eso, hermanos. Todos, de fábrica. Así nacemos. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, ya nacimos de nuevo, hay un hombre interior aquí adentro. Que se deleite en la ley de Dios. O sea, escuchamos la palabra de Dios y dice, sí, yo quiero hacer eso. Sí. Yo sé que eso es verdad, yo lo quiero hacer, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. Es decir, tú sabes que la ira no te debe dominar, tú lo sabes, no, la ira no es pecado, es lo que haces ahí. Tú sabes que no te debe dominar, pero ¿por qué pasa que cuando llega el momento explotas? ¿Qué pasa ahí? Tus miembros ahí te dominaron y te llevaron cautivo al pecado. Dice ahí, miserable de mí. ¿Por qué dice eso?
Porque el anhelo de todo creyente es ya no pecar. ¿No te sientes mal cuando sabes que la regaste? Y dices, hija, ya la regué. Le grité, fue a mi esposa. Tenía que haberme quedado callado. Pero no, tenía que contestarle. Ya la regué. Y dice, Señor, perdóname. Pues no se arregla ahí, tienes que hablar con ella. Entonces dices, híjole, me gustaría ya no ser así. Por eso dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Es decir, mientras estemos en este cuerpo, hermanos, vamos a estar luche y luche y luche y luche con eso. ¿No te gustaría ya no pecar? Ya no equivocarte, ya no enojarte, ya no rebelarte, ya no tener esos pensamientos que a veces te llegan. ¿No te gustaría eso? Pues ¿sabes cuándo va a ser? Hasta que seamos glorificados. Jacob quería a Benjamín, pero a la vez quería pan. Y así hay unos que quieren vivir en su pecado y a la vez quieren estar con Jesús. No se puede. No se puede. Tienes que dejar algo. Génesis 43:7. Entonces, hermanos, dejar tu Benjamín es difícil porque hay una ley en tus miembros que se revela contra la ley de tu mente. O sea, a veces varón, tú tienes la razón, tú la tienes. Y tu esposa no la tiene y a veces tienes que callarte por terminar una pelea. Pero yo tengo la razón. Pues sí, sí la tienes, tal vez sí. Ese es a veces el Benjamín que debemos dejar ir. Y a veces es bien difícil, porque tú tienes la razón. (43:7) Ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresadamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Le declaramos conforme a estas palabras: ¿acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. ¿Quién dijo esto? Judá. Hermanos, aquí vemos una breve imagen de Cristo. José aquí representa a Dios, el Padre. Judá, ¿a quién representa? A Cristo. Y Jacob, ¿a quién representa? El pecador que quiere recibir perdón. Te lo voy a poner así, nada más léelo, nada más anótalo. Yo te lo voy a leer rápido. Juan 17, versículo número 10. Juan 17, 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Quién iba a guardar a Benjamín? Judá. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Apocalipsis capítulo 5, versículo número 3. Apocalipsis 5, 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Quién era el antepasado de Jesús? Judá. Hermanos, solo Jesús puede allanar la situación de la división del corazón del hombre. ¿Quieres llegar con bien con Dios? La única manera es con Jesús. Él pone su reputación en juego por ti. Jesucristo es aquel que cumple las condiciones de Dios.
Bueno, Génesis 43, 13. Van de regreso, ¿ok? Vamos a ver ahora qué pasó. Versículo número... Vamos a leer desde el versículo 15. Génesis 43, 15. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva, esa palabra es importante subrayarla, a casa a esos hombres, a casa. Y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Pregunta, ¿ya para llevar a alguien a tu casa es porque ya es de confianza? ¿O no? Porque ya le estás abriendo una intimidad más de tu vida. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José. 3 veces se repite esa palabra. ¿De qué nos habla entonces? Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, cuando tú cumples las condiciones de Dios, hermano, te acercas más a la casa de Dios. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera visto a Benjamín? ¿Los hubiera invitado a la casa? ¿Te das cuenta? O sea, la manera para que tú te acerques más a Dios es cumpliendo las condiciones de Dios. Dice la Biblia para los varones, ¿no? En Primera de Pedro, hermanos, amad a vuestras mujeres y trátenlas bien para que sus oraciones no tengan estorbo. Esa es una condición. ¿Cuál es la condición? Para que tú podrás orar mucho, pero si no cumples la condición, ¿cuál? De que trates bien a tu esposa, tus oraciones que no llegan ni al techo, ahí rebotan y no llegan a Dios. Y orarás a las 5, 4 de la mañana si quieres. Pero entonces, otra cosa, ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo si estaban en la casa de José? La respuesta es porque no habían pagado el grano. Génesis 43, 19. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y le dijeron, ay Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de uno estaba en la boca de su costal y nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y le respondió, paz a vosotros. No temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro de vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a la casa de José, y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a los asnos. ¿Saben lo que no les entraba en la mente? Que el pan fuese gratis. ¿Por qué era gratis, hermanos, el pan? Porque José ya lo había pagado. ¿Por qué es gratis la salvación? Porque Jesús ya la pagó. Solamente que la recibas por fe. Pero eso al hombre le cuesta, hermanos. Le cuesta hacer eso. Tiene miedo de que, oye, recibe a Jesucristo y te vas a ir al cielo. Tus pecados van a ser perdonados. Ay, ¿crees que sí me pueda perdonar? Es que no, si te contara lo que yo hice. No. Llevé una vida, pero de verdad. No, sí. El Señor te recibe y no lo pueden aceptar. Versículo 24 dice que les dio agua y lavaron sus pies y les dio de comer a sus asnos. ¿A quién te recuerda eso? A Jesús en la última cena, ¿recuerdas? Que dice, tomó un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla y con que estaba ceñido. Entonces Simón Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿tú me lavas los pies?
Jesús le respondió: lo que hago ahora no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sabes de qué nos habla eso? Santificación. Santificación es que no solamente te ha perdonado tu vida pasada, nos sigue perdonando. Eso es santificación. O sea, aún ahora los pecados que cometes tú, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Vámonos por la parte final, que ya se me está acabando el tiempo. Qué gran salvación, hermanos. Veamos, el hambre no solamente los había traído a Egipto, iban a recibir cosas mayores. Génesis 43:11. Dice ahí en Génesis 43:11 que dice que pusieron un bálsamo, es decir, pusieron como un presente para llevarle a José. Dice ahí, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Versículo 24 de ese mismo capítulo. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habría de comer. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa. ¿Y qué dice ahí? Y se inclinaron ante él, hasta decir, bajaron la frente hasta que tocó el piso. Eso significa, se arrodillaron y bajaron la frente hasta que tocó el piso. Eso es hasta tierra. ¿Se cumplió el sueño o no? Pero te voy a decir algo, no es a tu manera. Tal vez cuando soñó eso José, lo hubiera querido que se cumpliera, ¿no? Ay, sí, que mis hermanos se inclinen ante mí. Pasaron más de 20 años para que se cumpliera ese sueño. No solo se inclinaron, hermanos, sino que le ofrecieron presente como si fuese su rey. Ahora la pregunta, ¿por qué lo hacían? Por temor. ¿Te das cuenta, hermano, los resultados de una tribulación fuerte? Hay muchos que requieren tribulación para que doblen la rodilla, porque no lo quieren hacer, no se quieren humillar ante Dios, y requieren tribulación. Versículo número 27. Entonces les preguntó José cómo estaban. Fíjate, se ve que no recibió el presente que le trajeron, simplemente los vio que se inclinaron y les pregunta: vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? O sea, ¿está bien? ¿Tiene salud? ¿Vive todavía? Ellos respondieron: bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Significa que estaban ahí y su padre nada más lo vieron, sí, vive bien, y se volvieron a... Qué gran diferencia, ¿verdad? Le llamaban ahí viene el soñador. Sé que le aborrecían, que no le hablaban bien. Y ahora, ¿cómo le hablaban? Con respeto, con temor. Se de que, ay, si digo una mala palabra, porque ya no le decían el soñador. Porque ahora era el rey. Hermanos, al Señor no le interesa en primer lugar tu servicio, tus dones, tu fuerza, tus talentos. Si no sabes en quién se interesa, en ti. Porque si te tiene a ti, lo tiene todo. O sea, Dios no le importa cuánto sirvas. A Dios le importa que te humilles. Porque si te humillas, eso Dios sí lo va a recibir. Podrás tener muchos talentos, muchos dones, pero eso a Dios no le interesa, porque eso fue lo que Él te dio. Pero sabes lo que Él te dio y que Él quiere que tú se lo entregues voluntariamente, tu voluntad. Ese es el problema de la iglesia de hoy, hermanos. Si Dios tiene un poco de mí, tiempo, un hueco en mi mente, una parte de mi dinero, pero no me tiene a mí. Ese es el problema de hoy. Le damos un poco de mi tiempo. Sí, el domingo en la mañana sí se lo doy. Sí puedo.
Hermano, te voy a dar una mala noticia. Digo mala para Dios, porque pues para ti no. Un partido de México del Mundial es a las 10 de la mañana el domingo. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios va a probar el corazón de muchos de ustedes ese día. Sí, porque yo le dije al pastor, ¿qué vamos a hacer ese día? Y me dijo el pastor, pues vamos a hablarle a Osorio a ver si él puede mover el partido. Porque la reunión no se va a mover. Una vez te aviso, no se va a mover. A ver si mueven el partido a las 12, ¿no? Y pues ya. Es como, ayer que estaba yo también leyendo un diálogo, le dice, jefecito, dígame Urquidi, ¿nos va a dar libre los días que México juegue? Y le dice el jefe, ¿si te convocó Osorio? Sí. Ahí Dios los va a probar, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? Dios a veces tiene mi tiempo cuando puedo. ¿Una parte de mi mente? Sí, una parte de mi mente. Me sé algunos versos. Pero no me tiene a mí. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Y te vas a dar cuenta y te vas a enterar que hay iglesias que sí van a suspender el servicio. Porque hace 4 años, en Brasil, también hubo un partido así. ¿Y qué crees? Hubo varias iglesias que sí suspendieron. Y dijeron, pero suspender el servicio para ver el partido es sabiduría. Así lo dijeron, en serio. Es que Dios no quiere sacrificios. Sigue siendo niño. Termino. 43, Génesis 43, 31. 43, 30. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su edad. Y también aquellos hombres quedaron atónitos, mirándose el uno al otro. ¿Por qué quedaron así? Porque como José sabía la edad de cada uno, de que el primogénito era Rubén y el menor era Benjamín. ¿Cómo lo sabía? ¿Sabes qué nos enseña eso? Que Cristo conoce todo de ti. Desde que naciste hasta que mueras, lo conoce todo. Él conoce todo de ti. Aún lo que tú desconoces de ti mismo, Cristo sí lo conoce. Dios sabe cuál es tu mayor fortaleza, tu Rubén, pero también sabe cuál es tu mayor debilidad, tu Benjamín. Lo sabe. Termino con esto, hermanos. Aquí podemos ver cómo José iba creciendo en su anhelo más y más de conocer o de darse a conocer a sus hermanos. Hermanos, José aquí es la viva imagen de Dios. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Cómo les habló al principio? Severo, duro. Ese es el Dios que a veces vemos de la severidad. Dios es un Dios fuego consumidor. Pero por otro lado, Dios es tan misericordioso. Los invitó a su casa, les dio de comer, les devolvió su dinero. Y cada vez que hacía eso, cada vez que les hacía un bien, José lloraba. Te voy a dar los versos. 42, 24 de Génesis dice, y se apartó José de ellos y lloró y después volvió a ellos. Génesis 43, 29 y 30. Alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. 45, 1 de Génesis.
No podía ya José contenerse delante de ellos, los que estaban al lado suyo, y clamó: a hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos, José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Se dio a conocer a sus hermanos en llanto. Y el último llanto es Génesis 46, 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. ¿Podemos imaginarnos a José descargando toda esa carga que había tenido por años durante la cárcel, durante su esclavitud? Ahora todo había sido olvidado. Otra cosa, hermanos, ¿sí? Los hombres sí lloran, hermanos, pero debes llorar por cosas que de verdad conmuevan tu corazón. Los problemas no se solucionan llorando. Pero a veces, hermanos, el lloro es un desahogo que Dios ha dado al ser humano. Termino con ese pasaje, Apocalipsis 21:1, y con eso vamos a terminar. Entre más, hermanos, José hacía cosas para sus hermanos, más él lloraba. ¿Sabes por qué también lloraba José? Porque se daba cuenta de que Dios tenía un propósito. Termino. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Quién fue a José? Jacob fue a José. Era como ir a la Jerusalén. ¿Y José qué iba a hacer? Cuidarlos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy a lo mejor hemos llorado como José, porque hemos perdido cosas. Es válido. Pero en aquel día, hermanos, en aquel día, ya no vas a llorar más. Ahorita es válido, ¿sí? Lloras. José lloró porque vio a su padre, vio a sus hermanos que se reconciliaron con él. Pero en aquel día, hermanos, ¿te imaginas ver a tu Salvador de frente y saber que todo lo que hemos vivido ahorita valió la pena por llegar a ese momento? De ver a tu Padre y yace en tu cuello y decirle: Jesús, gracias porque ahora estoy contigo. Eso es José, hermanos. Que ahorita sí lloramos. Lloramos porque a veces alguien nos ofende, ¿no? Como los hermanos. Lloramos porque vemos que alguien se convierte, como Benjamín. Pero también sentiremos gran alegría cuando veamos a nuestro Padre en las nubes. Vamos a orar, hermanos.